¿ok? Entonces todos nos acordábamos que debido a que no tengo yo un trinomio cuadrado perfecto, tengo que hacerle, tengo que fabricar. Entonces realmente ahí debería ir un 4, no debería ir un 5, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo primero que hacía yo? Bueno, hagamos de cuenta, para que sea un poquito más complicado, que tenía pues también, por ejemplo, un A que no sea uno, ¿ok? Entonces, normalmente comenzamos en esto. A era uno, B era 4 y C sería 5. Recuerden que tiene que estar igualado a cero, ¿no es cierto? Luego le paso al otro lado el C. Bueno, entonces, habiendo dicho esto de acá, digamos que voy a ir paralelamente haciendo con una fórmula general. Ya, es una ecuación general esto de acá. Vamos a fabricar una fórmula a partir de esta ecuación. Entonces, todo lo que estoy haciendo arriba, pues voy a hacerle a esta forma genérica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que Profe, hacíamos? A no es 2. Sí, ahora ya no es uno, ahora es dos. Gracias. Y creo que no me falta actualizar nada más. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer justamente? Voy a deshacerme de ese 2. Eso es lo que hacíamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacía? Pues cogía y dividía para 2 toda la ecuación. O sea, divido para A, ¿no es cierto? Entonces cogía y decía, bueno, esto va a quedarme así. Y bueno, el cero también se divide para 2, pero queda como cero igualmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Yo lo que hice aquí fue dividir todo para A, ¿no es cierto? Entonces, esta genérica me va a quedar también de esta manera. Continuemos luego, ¿qué hacía? Bueno, tenía que tratar de formar el trinomio cuadrado perfecto, por lo tanto cogí ese 5 medios que me esté estorbando y le mandaba al otro lado, ¿no es cierto? A que no me estorbe. Entonces yo cogía y le dejaba acá solito, bueno, acá ya pongamos 2, no hace falta que diga 4 medios. Le ponía solito acá el 5 medios, obviamente ya ha cambiado de signo por lo que lo estoy botando al otro lado, ¿no es cierto? Y dejaba el espacio ahí vacío. O sea, hacemos lo mismo acá, ¿no es cierto? Cogemos y estos se quedan del lado izquierdo y este de acá le paso al lado derecho. ¿Sí? Es lo mismo, he hecho eso mismo que es arriba, esto es nuevo. Luego, ¿qué hacíamos? Bueno, pues tratábamos de encontrar justamente ese número que me daba un trinomio cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Entonces, si se acuerdan bien, ¿no es cierto? Lo que hacía era que yo calculaba como una especie de raíz al cual yo llamaba y, ¿sí? Eso es lo que hacíamos ahí. Entonces, yo cogía pues el 4x que tenía aquí y le igualaba pues este 2xy. Hoy habíamos visto que simplemente era coger el b y dividir para 2. Es así de simple, ¿no? Coger el b y dividir para 2. Es así de simple. Bueno, pero bueno, hagamos de cuenta que estoy haciéndolo así. Entonces decía, ok, me queda 4 sobre 2 igual a 2, porque las x se van, ¿no es cierto? Decía, ok, entonces la raíz que necesito es justamente el 2 y por lo tanto el y cuadrado va a ser 4. Y el verdadero número que tenía que estar ahí para que se me forme pues un cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Hubiera sido ese de ahí. Bueno, ahora la verdad, estábamos utilizando el 2x, no estamos utilizando el 4x. Esa sería la diferencia aquí. Hagámosle con el 2x para que no haya confusión. Pero bueno, como tengo que hacer de forma genérica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hice yo acá abajo? Bueno, dejémoslo acá arriba con todo también así. Ya, se va a quedar 1 y el cuadrado es 1, ¿no es cierto? Ya, ok. Ya, quedemos ahí, ¿sí? Porque ya, obviamente, ya no tengo el número de arriba que era el 4x original, sino tendría el 2x. Entonces, realmente es así como me va a quedar ahora. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que hago también abajo? Bueno, pues es lo mismo. He cogido yo todo este elemento de aquí. Acá ya he cogido este. Acá tengo que coger este. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces cojo ese de ahí y me va a quedar... bueno, pues hagámoslo igualito. Que es simplemente coger pues todo eso que estaba ahí. Ese elemento que estaba ahí. Bueno, ya sin la X, obviamente. Coger el elemento que estaba ahí. Y ponerle pues el 2A. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar, ¿no? Todas las x se van, el 2 pasa abajo y me queda así. Y por lo tanto el y cuadrado sería b cuadrado sobre 4a cuadrado. ¿Sí? No creo que nadie se haya perdido en eso de ahí. Es simplemente, pues se van las x, ¿no es cierto? Y el 2 pasa abajo dividiendo. Está multiplicando el y, pasa abajo dividiendo y se queda b sobre 2a. Eso es lo que pasó. Bueno, entonces este debería ser pues el término que me está faltando para poder tener un trinomio cuadrado perfecto. Entonces es el mismo que le voy a poner acá, ¿no? Que a final de cuentas, si es que se acuerdan ustedes, pues era para obtener esa raíz de ahí, ese y que digo yo, pues simplemente era coger el término de la mitad y dividir para 2. Ya habíamos quedado en eso, ¿no? Pero bueno, hagámoslo de la forma larga para que no haya duda. Bueno, y como le sumo aquí de este lado, ¿no es cierto? Tenía que sumarle también al otro lado, ¿no? ¿Todos se acuerdan de eso? Entonces igual acá también tenía que sumar el 1 del un lado, ¿sí? Y acá también pues tendría que sumar el b cuadrado sobre 4 a cuadrado a este otro lado acá. Es lo mismo que hicimos de ayer, no hay nada raro ahí. Bueno, continuemos. Luego casi, ahora cogí este trinomio y le convertí a un binomio, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá me va a quedar como x más 1
elevado al cuadrado. Y acá pues ya resolvería la suma que tengo ahí, ¿no es cierto? 5 medios más 2 medios sería, me va a quedar menos 3 medios, ¿ya? Y acá sería lo mismo, entonces las raíces que tengo, ¿cuáles son? X más, y acá sería pues b sobre 2a, ¿ok? Todo esto al cuadrado. Y esto de acá sigue igual. Si quieren podríamos ya dejar como un denominador común a todos los que están ahí, ¿no es cierto? El denominador más grande que tengo ahí es el 4a cuadrado, ¿ok? Se podría multiplicar por 4a la c que tengo ahí, me va a quedar menos 4ac más b cuadrado, todo sobre 4a cuadrado. Todo el mundo sabe cómo hacer eso, ¿no es cierto? Sí, es como cuando acá arriba cogí y le transformé el 1 en medios, que es lo que hice, multiplico por 2 y digo para 2. Acá también quiero transformar el menos c sobre a en algo que está en términos de 4a cuadrado, tengo que multiplicar por lo que me falta, que es el 4a, ok. A final de cuentas es eso de ahí lo que estoy haciendo. ¿Sí? Multiplico por 4a arriba y multiplico por 4a abajo. Eso es lo que está pasando. Entonces, arriba me va a quedar 4ac y abajo me va a quedar 4a cuadrado. Bueno, entonces ninguna cosa rara hasta ahí. Luego de eso, ¿qué hacíamos? A ver, ahora sí que me ayuden ustedes. Luego de eso, ¿qué hacíamos? Sacar la raíz. Ya, tal cual, sacamos la raíz, ¿no es cierto? Entonces necesitamos sacar la raíz de aquí y sacar la raíz. Acá tengo ese negativo ahí, ¿sí? Puede pasar, ¿ok? El hecho de que tenga negativo ahí quiere decir que para este ejemplo de acá voy a tener raíces que no son reales, sino que son imaginarias, ¿ok? Eso no habíamos tocado el día de ayer. Así que, bueno, voy a tratar de enfocarme más bien en la deducción de la ecuación de abajo y no lidiar con estos asuntos que ya voy a explicar con mayor paciencia. No pasa nada. Hagamos las raíces cuadradas de ambos lados, ¿no es cierto? Entonces acá también va a ser lo mismo. Acá tengo pues la raíz y acá también voy a tener pues la raíz. Entonces, tanto aquí se va el 2 con la raíz y acá también se va pues, el 2 con la raíz. Vamos a ver a dónde he llegado. Estoy x más b sobre 2a es igual a lo que está ahí, y ustedes saben que tranquilamente puedo pues poner la raíz de acá arriba. Es más, voy a ordenar un poquito para que sea mejor lo de arriba. En vez de menos 4ac más b cuadrado, pongamos b cuadrado menos 4ac, es exactamente lo mismo, que se ve un poco mejor. Y esto de acá, de igual manera, pues dividido para la raíz del denominador, ¿no? Saben que esto da exactamente lo mismo, ya lo hemos hecho pues anteriormente, ¿no? Acá también sería pues algo parecido, si es que se diera el caso, ¿no? Pero es como si hubiera hecho algo así, raíz de... Eso lo puedo hacer. Y ya lo hemos hecho también en la clase pasada. Sí. Y bueno, ya que estamos con este ejemplo de acá, pues, ¿no es cierto? Ese raíz de menos 3, ustedes saben perfectamente, y si no sabían, pues ya que se acuerden, si yo tengo, por ejemplo, raíz de 6, esto puedo expresar como raíz de 2 por 3, y cuando son productos, ¿sí? Solo cuando estoy hablando de productos puedo hacer algo como esto, raíz de 2 por raíz de 3. Ese no es un pecado, eso sí puedo hacer. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Decir que es una suma, 3 más 3, y decir que aquí voy a coger y voy a sacar raíz de 3 más raíz de 3. Ya, eso sí es un pecado capital, ¿de acuerdo? Lo que sí puedo hacer es, pues, en cuanto a productos, separar. Eso sí puedo hacer. Si este raíz de menos 3 podría, si yo quisiera, pues sacarle a raíz de 3 por raíz de menos 1. Claro, porque 3 por menos 1 es menos 3. Sí, y puedo pues dejarla así si yo quisiera también. Yo voy a explicar por qué cuando tenemos estas raíces de números negativos, ¿no es cierto? Que no es algo posible y que, como digo, ya no son raíces reales, sino son imaginarias, pues conviene dejarlo así. ¿Ok? Bueno. Entonces, básicamente he hecho eso de ahí. Profe, Y bueno, si alguien tiene alguna entonces, pregunta, sí, entonces nunca vamos a poder obtener una raíz de un número negativo. nunca. Pero se deja expresar a las raíces como raíces imaginarias. O sea, existen pero no son reales. Y yo voy a indicar en el gráfico qué es lo que pasa. Cuando tenemos raíces imaginarias, un gráfico de la parábola, ¿no es cierto? La parábola llamábamos esto, piensa la U o a parada o al revés, pues nunca corte el eje X. Recuerden que los cortes con el eje X eran justamente las raíces, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener gráficos que no cortan con el eje X y eso quiere decir que tengo raíces imaginarias.
Así es. Pero recuerden que es prohibido poder sacar raíces de un número negativo. Entonces lo que se deja aquí es que no es que se saca las raíces, ¿de acuerdo? La raíz del menos 1 nunca la vamos a sacar, sino solamente se deja entendido como algo así. Ustedes van a encontrar en las respuestas algo como, por ejemplo, así, ¿no? En vez de escribir raíz de menos 1, escriben la i. Ustedes deben haber esto visto muchas veces antes. Entonces, ese i quiere decir raíz de menos 1 y quiere decir que es imaginario. Entonces, por eso es que nos conviene dividir eso, digamos, separar, no dejarle como raíz de menos 3 o de menos 3 medios, sino sacar ese raíz de menos 1 aparte para poderle escribir como un i, ¿ok? Y bueno, ¿qué era lo que hacíamos al final de esto de acá? Pues ustedes recuerden que siempre que voy a sacar la raíz, pues la verdad tengo que hacerlo, solamente para ahorrar espacio, pues tiene que ser más menos. ¿Sí? Eso ya quedamos también en la última clase, ¿no es cierto? El rato que yo ya extraigo la raíz, pues tiene que ser más menos, porque recuerden ustedes, ¿no es cierto? Menos 6 al cuadrado y 6 al cuadrado, los dos me dan 36. Es decir, que la raíz de 36 es 6, es incompleto, porque también es menos 6. Entonces teníamos que trabajar tanto con el más menos. Y acá también nos va a pasar algo parecido, ¿no? Entonces, para no hacer trampa, ponemos más menos. Recuerden que cuando estamos hablando de fracciones, basta con que le ponga al numerador el signo, pues ya aplica a toda la fracción. Eso ya les deben haber explicado también, ¿no es cierto? No se pone tanto arriba como abajo, sino se pone en general a toda la fracción, o solo arriba o solo abajo, pero no en ambos lados. Entonces vamos a dejarle puesto el más menos arriba, porque se ve bien, creo yo. Y bueno, ¿qué era lo que nos faltaba hacer? Acá ya no tengo mucho espacio, pero básicamente lo que hacíamos es decir que tenía dos raíces, ¿no es cierto? Y la una era cuando aplicaba con el más, la otra cuando aplicaba con el menos, ¿no es cierto? O sea, era algo así como que la primera raíz debería ser pues x más 1 es igual a raíz de 3 positivas sobre raíz de 2, por ejemplo, y el x2 hubiera sido pues x más 1 igual a menos raíz de 3 sobre raíz de 2. ¿Sí? Eso era lo que hacíamos después, ¿no? Podíamos sacarle a las dos raíces, que en este caso acá van a ser imaginarias. Obviamente el 1 pasará al otro lado porque hay que despejar las x, ¿no es cierto? Entonces este más 1 va a pasar a ambos lados y acá me va a quedar pues menos 1 y acá también me va a quedar menos 1. Si quieren le ponemos así, como se va mejor. Pongámosle menos 1 realmente antes para que no haya confusión. Este es más. Entonces, esas son las dos raíces que tengo ahí. Por si acaso no se acuerdan de esto de acá o nunca lo han visto, cuando tengo yo estos números que tienen esa parte real, la parte real es el menos 1, ¿no es cierto? Y luego tengo esta parte imaginaria que está acompañando, ese factor que acompaña al i, que sería ese raíz de 3 sobre raíz de 2. Pues esto de acá se conoce como número complejo. Número complejo es ese que tiene pues esa parte real y esa parte imaginaria, ¿ok? Sí, eso se llama así. Bueno, entonces, ¿cómo hago esto mismo que acabo de hacer aquí, que he separado en más y en menos para las dos raíces? ¿Cómo hacía también acá abajo? Bueno, veamos hasta dónde puedo llegar, pues, ¿no es cierto? A ver, el siguiente paso sería, pues, podría ser que se vea un poquito mejor, pasándole el b sobre raíz de 2 acá, o sea, le paso al otro lado, tengo que cambiar de signo, es obvio, y acá sigo y con el más menos, b cuadrado menos 4ac, y bueno, puedo de una vez sacar la raíz de eso, ¿no? No dejar expresado raíz de 4 al cuadrado. ¿Cuál es la raíz de 4 al cuadrado? Pues fácilmente es simplemente 2a, ¿ok? Y bueno, simplemente reacomodo. Los dos están sobre 2a. Podría yo volar, pues, o sea, decir que todo está sobre 2a. ¿No es cierto? Es perfectamente permitido. Bueno, que me quede pues así, ¿no? Simplemente he unido ya los 2a ahí. Me dice que este x de acá realmente son 2x, ¿sí o no? El primer x va a ser menos b más raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ok, ese es el primer x, y el segundo x, que le llamamos x2, que es la otra raíz, pues sería cuando es con menos, ¿no? Menos b menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, como ven, esta fórmula que acabo de deducir acá es completar el trinomio. Eso hicimos. Lo mismo que hacíamos acá sin darnos cuenta, ok, lo hacíamos a mano, directamente sobre los números, hemos hecho abajo en una fórmula genérica, en una ecuación genérica primero, perdón, hemos hecho una ecuación genérica para obtener una fórmula genérica, y esto de aquí pues ya me va a valer para absolutamente todo, sean las respuestas números reales o sean números imaginarios.
sean las dos raíces iguales o puedan ser diferentes, ¿no es cierto? Entonces he llegado pues simplemente a deducir esto de acá. Miren, la deducción de esto es para que entiendan de dónde sale, pero a final de cuentas el reto que ustedes van a usar pues se van a memorizar la fórmula, ¿no es cierto? Pero solamente quería hacerles entender de que esto sale de completar justamente el trinomio y que básicamente ustedes serían capaces de poder deducir la fórmula porque se acuerdan los pasos. Si ustedes cogen un ejemplo arriba y hacen como yo hice yo, ¿no es cierto? Van, lo mismo que van haciendo en los números, van haciendo acá abajo en esta forma genérica, pues probablemente van a obtener el mismo resultado. Y bueno, si tienen pues curiosidad de saber cómo es que se veía pues esta ecuación de acá, 2x cuadrado más 4x más 5. Escojamos nuevamente pues a nuestro amigo GeoGebra más 4x más 5, ¿no es cierto? Fíjense lo que acaba de pasar. Yo sí les dije que iba a pasar eso. Bueno, ya sabíamos que el corte con el eje Y iba a ser 5, ¿no es cierto? Pero fíjense que no corta el eje X, ¿sí? No corta, para nada corta. Entonces, esto quiere decir justamente que tiene raíces imaginarias. Sí, recuerden que para qué sacamos nosotros las soluciones, al momento de querer hacer el bosquejo, era para poder hallar los costes con el eje X. Entonces, si el momento en que yo saco las soluciones veo que son raíces imaginarias, pues ya puedo deducir en el gráfico de que no van a haber costes con el eje X, sino voy a tener algo como esto. Si yo cogiera este más 5 y empezara a hacerle más pequeñito, por ejemplo, más 2, ustedes se van a dar cuenta que va a empezar a bajar. ¿Sí ven? Habrá un momento en que baje y toque la punta en un solo punto. Sí, como sería por ejemplo este caso de aquí, porque justamente este caso de aquí es cuando yo tengo ya un trinomio cuadrado perfecto, ¿de acuerdo? Si se fijan ustedes va a quedar un x cuadrado más 2x más 1, si divido todo para 2, y cuando tengo trinomio cuadrado perfecto toca la punta en un solo punto, y podríamos decir que tengo dos raíces que son las mismas, o que tengo una sola solución, ¿no? Entonces, básicamente van a salir, si yo explico la fórmula general a esto de acá me va a salir 2 veces el menos 1. Eso es lo que quiere decir. Y cuando de igual manera no tengo trinomio cuadrado perfecto, pero en cambio sigo bajando, digamos que le pongo aquí un 1. Si ven que ese número, el número C que corresponde acá en la ecuación es el que sube o baja la gráfica. Eso es lo que hace el C, no hace nada más. Si el rato que bajo en cambio, pues ya me fui pasando y ahora voy a tener nuevamente dos raíces reales. Sí, puedo tener dos raíces reales, puedo tener pues una sola raíz duplicada, cuando tengo un trinomio cuadrado perfecto, ¿no es cierto? O si le subo al gráfico puedo tener pues raíces imaginarias, que es lo que acaba de pasar justo acá, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. Y esa es la interpretación que vamos a discutir justamente ahora. Todos se dieron cuenta por qué es que tengo y cuándo es que se dio que tengo raíces imaginarias. ¿Cuándo se dio eso de ahí? Bueno, pues cuando tuve un radical de un número negativo. Todos se dieron cuenta de eso de ahí, ¿no es cierto? Entonces, aquí en mi parte, en mi fórmula genérica, ¿no es cierto? Justo lo que está pues en el radical, que está en el radical, está esto está en el radical, ¿ok? Entonces, voy a esperar que se actualice un poquito la pantalla, ya. Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Esa es la parte que está dentro del radical y eso me ayuda a decidir si voy a tener raíces reales o imaginarias. ¿Cuándo voy a tener reales? Cuando eso es positivo. ¿Cuándo voy a tener imaginarias? Cuando eso de ahí es negativo, ¿ok? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, esa piecita que está dentro del radical, pues es una pieza muy importante, ¿ok? Este b cuadrado menos 4ac. Esto me ayuda a decidir. Cuando hay algo que me ayuda a decidir, se dice que esto es un discriminante, ¿no? ¿Por qué? Porque me ayuda a discriminar, por decirlo así, ¿no es cierto? Decir, bueno, yo separo con esto y digo, desde aquí en positivos eres real, desde aquí en negativos eres imaginario. Eso me ayuda a discriminar eso de ahí. Justamente esto de acá se conoce como un discriminante. Y si me dicen ahora, pero ¿y por qué es un discriminante? Ya saben por qué. Porque me ayuda a saber si las raíces que voy a tener son reales o imaginarias. ¿Cuándo? Cuando el discriminante es negativo, ¿no es cierto? Porque no puedo tener raíces reales de un número negativo, saco la raíz de eso de ahí, no puedo tener, ¿no es cierto? Entonces, si este discriminante, digamos que le voy a llamar D, ¿sí? Entonces, si este D es mayor a 0, pues tengo raíces reales, y si este D es menor a 0, voy a tener, pues, imaginarias. Toda esta teoría que acabo de dar ahora es para saber de dónde sale la fórmula, y para explicarles realmente a que entiendan por qué es que se hace así las cosas y que no aprendan simplemente a coger la fórmula y decir, bueno, eso solamente se reemplaza aquí, pero yo no sé qué hace eso ni nada.
Yo no sé qué es un discriminante, por qué se llama así. Yo no sé qué es lo que pasa con el gráfico, si es que tengo raíces imaginarias. Pero ahora ustedes saben, quiere decir que no corten el eje X. Eso es lo que quiere decir. Agradecería, yo que tengo tanta gente aquí. Estoy seguro que alguien todavía va a tener alguna pregunta. No creo que todas las 100 personas haya entendido todo. Bueno, pues veamos qué es lo que pasa justamente con D0. Cojamos este mismo ejemplo, a ver si me sirve este. Que se hace 4. Sí, este sí me va a servir. Ya, entonces fijémonos en esto de acá. Ese pedazo de ahí ya era un trinomio cuadrado perfecto. ¿Se acuerdan? Ese ya es un trinomio cuadrado perfecto. Es así de simple. Porque justamente ese es el que encontramos, ¿no? Decimos el 5 medios es el incorrecto. El correcto debería ser el 1, ¿no es cierto? Entonces justamente se aplicaría yo a la fórmula del discriminante acá, ¿no es cierto? B cuadrado menos 4AC. Me va a quedar que esto es 2 al cuadrado menos 4 veces 1 por 1. Y esto se va a hacer 0. Entonces, ¿cuándo se ha dado el caso de que eso se va a hacer 0? Cuando tengo, pues, justamente ese trinomio cuadrado perfecto que tengo ahí, ¿no? Podemos ver también acá en la gráfica, parece que dio con 4, o era con 2, ¿con cuál era? Con 2. Va con 2 acá, aquí vamos a ver qué pasa. Si aplico ese de ahí, bueno, pues va a pasar exactamente lo mismo. Voy a tener nuevamente b cuadrado va a ser 16, ¿cierto? Menos 4 veces 2, que es a, y 2, que es c, ¿sí? Acá también me va a dar un discriminante de 0. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando tengo yo un trinomio cuadrado perfecto, tengo un discriminante de 0. ¿Ok? Cuando d es igual a 0, tengo un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y qué pasa con respecto a las raíces? ¿Son reales? ¿Son imaginarias? ¿Qué pasa cuando tengo un trinomio cuadrado perfecto? Las dos raíces son iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que tengo aquí, toca en un solo punto. No tengo dos cortes con el eje X, a eso me refiero. Tengo un solo corte con el eje X, ¿sí? Cuando tengo un trinomio cuadrado perfecto, o alguna alteración de un trinomio cuadrado perfecto, como tengo ahí, ¿no es cierto? Es que tengo una sola raíz. O sea, realmente son dos raíces que son iguales, pero realmente es un solo valor. Sí, son repetidas. Tengo un solo corte con el eje X. Podríamos decir que acá tengo, son reales, son imaginarias. Aquí podría decir que son iguales. O que es una sola, ¿ya? Sí, que tengo una sola raíz. Si ustedes justamente emplearían aquí la fórmula, les va a salir para ambos casos, tanto con el más como con el menos, tiene que salirles exactamente lo mismo. Sí. Podríamos comprobar eso de ahí, les va a salir. ¿Ok? Entonces, cuando el discriminante es positivo, tengo reales. Cuando el discriminante es negativo, tengo imaginarias. Y cuando el discriminante es 0, que quiere decir que hay una variación de un trinomio cuadrado perfecto por ahí, pues quiere decir que las dos raíces son iguales o que tengo una sola raíz o que tengo un solo corte con el eje, ¿no es cierto? Entonces, básicamente es esto. Ahí el discriminante es 0, ahí tengo dos cortes, el discriminante es positivo y aquí no tengo cortes, el discriminante tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque tengo raíces imaginarias. ¿Ok? Eso podemos hacer si quieren una tabla de resumen. ¿Ok? Podría, para que nadie se olvide de esto de acá, sí. Tengo, por ejemplo, tengo raíces imaginarias. ¿Qué quiere decir esto de acá? Que no hay cortes con el eje X. Está flotando, ¿no es cierto? Está volando. Eso quiere decir que está ahí. Que el discriminante debe ser negativo. ¿Ok? O sea que la gráfica se encuentra por encima del eje X, la verdad. ¿Cierto? Porque si está por abajo voy a tener cortes. Eso va a pasar. Cuando tengo reales, pues tengo justamente cortes con el eje X. ¿Ok? Cuando es reales quiere decir que tengo cortes con el eje X. Si tengo un solo corte, quiere decir que las dos raíces son iguales. Y que en pocas palabras este discriminante de acá debe ser igual a 0. Y si tengo pues dos cortes, porque no puedo tener más de 2. En una ecuación de segundo grado tengo hasta 2. Por algo es una ecuación de segundo grado, es cuadrática. Cuando tengo dos cortes, pues tengo dos raíces distintas. ¿Sí? Y este discriminante de aquí pues debería ser positivo. Ese es un resumen de lo que les acabo de explicar, ¿sí? Ahí acabamos de ver cómo podríamos juzgar cómo van a ser las raíces solamente evaluando el discriminante. Hemos deducido Profe, una. Sí, ¿y no podría, eh, o sea, tener con raíces imaginarias y la gráfica ser para abajo, con los brazos hacia abajo, pero
tercer cuadrante, sin cortes en el eje de la X. Tienes razón. Olviden esa aclaración de ahí. Muchas gracias por la observación. Muy buena observación. Claro, esto que acaba de poner yo sería solamente en el caso de que tengo algo así, ¿cierto? En el caso que tengo algo así, pues no va a estar por encima del eje. O sea, igual no corta, pero va a estar por abajo, ¿sí o no? Es como si tuvieras, podemos tratar de imitar eso. Correcto, y acá pues pusieron un número muy bajo para que se vaya para abajo. ¿Ya? Nuevamente, no tengo cortes con el eje X. Las raíces serían imaginarias, pero obviamente ya no se encuentra por encima, sino se encuentra por abajo. Pero ¿por qué? Porque es cóncavo hacia abajo. Por favor, acuérdense de decir cóncavo hacia abajo cuando está así y cóncavo hacia arriba cuando está así. No dirán con los brazos arriba, los brazos abajo. Esa es una forma mnemotécnica de yo poderme acordar, pero se dice cóncavo, ¿no? Es cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. Muchas gracias por la aclaración. Esas son las buenas preguntas que uno espera, porque quiere decir que entendieron y que encuentran algo que no es coherente ahí o que está faltando aclarar. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? De todas las 100 personas, estoy seguro que todavía hay alguien que todavía no entiende algo. Bueno, la única manera, pues, de entender esto de acá bien, es empezar a hacer ejercicios, ¿verdad? Podríamos tomar, pues, ejercicios anteriores o podríamos hacer, pues, ejercicios nuevos. Lo único que les podría yo, pues, aclarar es que, claro, este ejercicio de acá ya lo podríamos resolver con la fórmula o completando el trinomio, pero francamente, resolver este ejercicio mediante factoreo, bueno, como ustedes saben, cuando hago factoreo, pues realmente la complicación que tengo es un poco la intuición mía de poder encontrar dos números que me sumen B, ¿ok? Y dos números que multiplicados me den C. Y poder encontrar eso con números que no solamente son fracciones, sino que aparte de eso son imaginarios, pues me parece que va a ser un poquito difícil, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, factoreo se utiliza cuando estas raíces son evidentes, cuando tenemos números enteros, cuando tenemos números reales, o sea, ahí valdría la pena utilizar eso de ahí. Caso contrario, pues deberíamos o completar el trinomio o, en su defecto, como la mayoría de ustedes ya hará normalmente, pues es simplemente reemplazando la fórmula porque es muy cómodo. Tengo la fórmula que vale para todos los casos y no tengo que estar, pues, pensando mucho las cosas, ¿no es cierto? Entonces, realmente aplicar la fórmula es muy fácil. Pero bueno, veamos algo en lo que podríamos aplicar la fórmula. Podríamos con todo, pues, basarnos en alguno de los que hicimos antes, solamente porque yo voy a mandar ejercicios ahora, ¿no es cierto? A mandarles unos ejercicios donde les voy a pedir que hagan de todas las formas que hemos visto. Bueno, veremos si vale la pena hacer con factoreo o no, pero de todas las formas que hemos visto, y aparte de eso hagan el bosquejo. Y agregando a esta parte del bosquejo, ¿de acuerdo? Hay una cosita más que me falta indicarles, que me parece que es muy valiosa. No sé si está explicado en el libro, realmente en el capítulo de acá, pero me parece que es muy valiosa para acabar de hacer un bosquejo bien hecho, que es poder encontrar el vértice, ¿ok? Bueno, nadie se va a olvidar entonces, ¿sí o no? Que necesito, pues, aplicar esta fórmula general y que me va a devolver dos matrices, me va a devolver dos raíces, perdón. Estaba dando álgebra lineal antes de esto. Me va a devolver dos raíces. De acuerdo, la una cuando utilizo un más, el otro cuando utilizo menos, como ya habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Entonces tendría que ser igual menos b, este tendría que ser con más, y esta de acá para hacer para poder, tal vez podríamos estudiar el discriminante primero, tal vez no, depende del ejercicio que es lo que me diga, ¿no? Y podríamos llamarle acá como hemos visto, hemos puesto en este cuadro de acá, que podría ser que ya lo enmarquen. Podríamos utilizar, pues, los términos igual de x sub 1 y x sub 2 para seguir usando, pues, los mismos términos, las mismas notaciones y todo lo demás, y que nadie se pierda jamás. Entonces, que voy a utilizar solo con el más, como es solo con el más, voy a utilizar x sub 1, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ningún misterio. Si yo voy a sacar acá, pues, a vale 1,
B vale menos 5 y C vale 6. Voy a dejar expresado pues cada uno de los números para que puedan saber dónde es que he hecho los reemplazos. Si quieren, en vez de 25 puedo escribirle 5 al cuadrado nada más. Pero bueno, básicamente pues es la parte más simple de todas, ¿no? Y podríamos analizar simplemente el discriminante como para adelantarnos un poquito y ver qué es lo que va a pasar. Si hago solamente el discriminante, pues me va a salir que es positivo, ¿no? Y por lo tanto, esto quiere decir, ustedes saben que voy a tener pues raíces reales, ¿ok? De eso ya no va a haber duda alguna. Y la raíz de esta de acá pues obviamente va a ser 1. Entonces acá podría poner directamente, podemos poner acá, generalmente en los ejercicios les van a pedir no solamente resuelva, sino va a decir, bueno, y mediante el discriminante, ¿qué criterio puede dar? Sí, a veces lo dicen así, criterio de las raíces, ¿no? ¿Qué criterio puede dar? Entonces yo no voy a esperar a sacar la solución, sino simplemente tomo el discriminante y con eso yo puedo dar el criterio. ¿Sabe qué? Son reales, son imaginarias, hay una sola, hay dos, ¿ok? Y por esta razón de acá, ¿no es cierto? Y no tengo que hacer todo. No creo francamente que haya mayor aclaración. La verdad, la parte más importante de la clase, de la fórmula general, es explicar de dónde viene, porque de ahí a aplicarla pues es muy fácil. Tal vez la parte esta de poder trabajar con raíces imaginarias, lo único que les digo es que tienen que aislar el raíz de menos 1 para que tenga pues algún sentido, ¿no? Si yo quisiera, como ya les había explicado anteriormente, poder provocar un ejercicio que tenga imaginarias, por ejemplo, si tomo el mismo que tenemos, pues recuerden que prácticamente C es el que manda, porque ese hace que el gráfico se vaya para arriba o se vaya para abajo, ¿no es cierto? Eso nadie se va a olvidar tampoco. Si ustedes antes de aprender a bosquejar cualquier cosa tienen ahí el C, pues ustedes se van a dar cuenta que eso es lo que empuja la gráfica, ¿no es cierto? Acá tengo 2, acá tengo 3. Entonces, si quisiera provocar que algo sea imaginario, pues subámoslo un poquitín, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya no voy a tocar el eje X. ¿Sí? Ya no toco el eje X, este momento se acaba de volver imaginario el asunto. El discriminante se acaba de hacer negativo, ¿no es cierto? Entonces, digamos que al mismo le pongo simplemente, en vez de más 6, le pongo 8. Si tuviera que evaluar simplemente el discriminante, claro, ya se acaba de hacer negativo, ¿no es cierto? Tengo 25 y tengo 32, por lo tanto es menos 7, ¿no es cierto? Con esto puedo yo ya de una vez dar un criterio de decir van a ser imaginarias y poder de una sola decir que no voy a tener costes con el eje X. Por eso es que son imaginarias, ¿no es cierto? Todos van a saber eso de ahí. Entonces, al final de cuentas voy a tener algo como, por ejemplo, 5 más menos va a ser, ¿no es cierto? Vamos primero con el más. Tendría que ser más la raíz cuadrada de menos 7. Entonces, en vez de poner raíz cuadrada de menos 7, ¿sí? Hago de cuenta pues que tengo acá 7 por menos 1. Y recuerden que cuando estoy hablando de productos, sí puedo separar en dos radicales. O sea, podría dejar esto expresado simplemente como raíz de 7, que es algo que sí puedo hallar, por raíz de menos 1, ¿sí? Porque van a esperar que en las respuestas ustedes hayan aislado, hayan separado esa raíz de menos 1. Y en vez de raíz de menos 1 van a colocar, ¿qué van a colocar? La i, ¿ok? Entonces, en vez de poner raíz de menos 7, pongo raíz de 7i. En vez de poner raíz de menos 20, pongo raíz de 20i, etc. Y acá sería pues sobre 2, ¿no? Esa es la una, ¿de acuerdo? Y la otra, que hemos anotado acá, y la otra pues sería lo mismo, pero simplemente con el menos, ¿no? Menos raíz de 7i sobre 2. Entonces, igual trabajar con imaginarios no es de asustarse, simplemente lo único que tienen que tener en consideración es que tengo que separar pues ese raíz de menos 1 para poder escribir la i. Esa es la única idea. Entonces tal vez fuera mejor hacer como hice ahí, primero resolver el discriminante aparte para estar preparado y saber si van a ser o no imaginarias, y luego de eso de ahí pues utilizar la fórmula para extraer las dos raíces. Entonces no sé si esta parte ya quedó clara. Sí, imaginarias, vemos en cuanto al discriminante, ponemos la i, no hay cortes con el eje X, ok, todo eso tiene que ver con raíces imaginarias. ¿Hay alguna pregunta todavía? Entonces, si estamos haciendo un bosquejo y nos sale que son imaginarias, hacemos que no hay cortes con el eje X y como que ya no hay cómo hacer un bonito bosquejo, ¿no es cierto? Porque las raíces nos ayudaban un montón a poder hacer la gráfica.
Pero podríamos utilizar la punta que digo yo, el vértice de la parábola, sí, yo le digo punta, es el vértice de la parábola, podríamos utilizar. Bueno, todos se acaban de dar cuenta en los gráficos que tengo acá que el número C es el que empuja la gráfica hacia arriba o hacia abajo. Todos se dieron cuenta de eso de ahí ya. Sí, ese es el que manda. Ahora necesitamos estudiar cuál es el número que manda en mover la gráfica, bien sea a la izquierda o a la derecha. Es ¿Ok? el B. Sí, está en el B. Sí, no es directamente B, pero sí, está en el B. Justamente está en B. Así es. Sí, o sea, el número que está antes de X. Y si Justamente, es sí. positivo va para la izquierda y si es negativo va para la derecha. Muy bien. Bueno, esta persona ya sabe. Correctísimo. Para explicar esto de acá, sí medio rapidito nada más, pues sería mejor si le podemos pasar primero un binomio, porque ahí es mucho más fácil de ver las cosas, ¿no? Igual, con un ejemplo así súper recontra fácil. Si regresamos al anterior, nada más. Dice, por ejemplo, x cuadrado más 2x más 1, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esto equivale a x más 1 todo al cuadrado. Eso está hecho ya en binomio, ya no en trinomio, ¿no es cierto? X más 1 y todo esto de acá tiene que estar pues elevado al cuadrado. Bueno, entonces veamos qué es lo que ocurre aquí. Todos, bueno, ni siquiera he discutido esto de acá jamás, pero bueno, la verdad eso debería estar, teníamos que haber discutido en algún momento, es más, para no saltarme eso. Empezamos a hablar de las gráficas y nunca discutimos. Todos saben graficar pues, una línea recta, todos deberían saber graficar la parábola más básica. Es la parábola más básica de todas. Tengo x al cuadrado. No hay b, no hay c y a vale 1. La gráfica de x al cuadrado es pues una parábola cóncava hacia arriba, ¿ok? Y que tiene pues el vértice en el origen. Así de simple. Eso es, ¿ok? Luego digamos que empiezo a agregar cosas. Entonces si empiezo a agregarse, ustedes saben, se va a ir para arriba o para abajo, ¿no es cierto? Voy agregando, ¿sí? Y como ven ustedes, pongo más 2 y ahora el vértice se encuentra en 2, ¿no es cierto? Si pongo un más 3, el vértice se va al 3. Si pongo un menos 2, pues justamente ustedes lo adivinaron, se va al menos 2. El C empuja la gráfica hacia arriba o hacia abajo. Punto. Nadie se olvida de eso, ya lo hemos hablado un millón de veces, creo yo. Ahora, digamos que tengo hecho esto un binomio, ¿sí? Al inicio voy a tener algo como, yo sé que se ve raro, pero bueno, voy a tener algo como esto, ¿sí? Ya se me dio borrando el 0. Pero el momento en que empiezo a agregar acá, por ejemplo, sí, empiezo a agregar cosas ahí al lado, o sea, ya es un binomio antes solo era x al cuadrado, ahora es un binomio, ¿no es cierto? Por ejemplo, x menos 1, se nota que ese 1 que acabo de poner ahí empezó a mover la gráfica, ¿no? Fíjense que está con menos, ¿ok? Y el número que le ponga ahí, pues hace que se mueva la gráfica. En este caso, el caso que tengo menos, hace que la gráfica se mueva a la derecha, ¿ok? Menos 4 hará que la punta esté en 4, ¿ok? Así de simple. Y si en vez de negativo hubiera puesto positivo, por ejemplo, más 2, pues se va a mover 2 puestos a la izquierda y ahora está la punta, el vértice se encuentra en menos 2 y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, he hecho una forma de binomio para poder analizar cómo se mueve a la izquierda o a la derecha. Ahí es más fácil de ver, ¿ok? Y obviamente si agrego un C que va a estar fuera de esto, voy a mover no solo a la izquierda, sino también arriba. Entonces, la gráfica que tengo puesto acá está movido 4 puestos a la izquierda y 2 puestos arriba. ¿Cómo podría ser una gráfica que esté movida, por ejemplo, 4 a la derecha y 2 abajo? Tendría que ser 4 a la derecha, sería menos de acá, y 2 hacia abajo sería pues igualmente así, ¿no es cierto? Ustedes logran ver, el vértice se movió 4 puestos, desde el origen, 4 puestos a la derecha y 2 puestos hacia abajo. Entonces creo que queda más que claro que este es el número que mueve la gráfica hacia arriba o hacia abajo. Si es positivo lo mueve arriba, si es negativo lo mueve abajo. Y este de acá, que en este caso es el 4, es el que mueve la gráfica hacia la izquierda o hacia la derecha. Y si es negativo lo mueve a la derecha y si es positivo lo mueve a la izquierda. Estas cosas son fáciles de probar. Ustedes abren el GeoGebra, se ponen a estar experimentando ahí. Está clarísimo. Y obviamente puedo pues tener fracciones acá, ¿no es cierto?
¿sí? No va a pasar nada, está todo bien, se ha movido 1.5 puestos hacia abajo y un medio o 0.5 puestos a la derecha, ¿sí? Sigue valiendo, con fracciones también vale eso de ahí. No hay nada raro eso de ahí. Bueno, entonces este número de aquí no es exactamente B, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene la B ahí, obvio que sí. Pero C solito me sirve para saber cuántas unidades se va arriba o abajo. Pero todavía no sé exactamente cuántas se va a la izquierda o a la derecha, porque no sé en términos genéricos qué es este. Sé que este es C, pero este ¿cuál es? Bueno, pues revisemos cuál ha sido ese. ¿Cuál ha sido aquel número que me permite saber si se mueve a la izquierda o a la derecha? Bueno, acá estábamos deduciendo eso de ahí. Fíjense ustedes en esto. Acá está ya borrado. Pero bueno, era justo lo que acabo de marcar ahí. ¿Ok? Ahí estaba el binomio. Decía x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Igual a lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde había sacado yo ese más 1? Porque ahí es donde se encuentra el número que me está moviendo la gráfica a la izquierda o a la derecha, ¿no? Es este. Este de aquí es el que movía la gráfica a la izquierda o a la derecha, como si no cuenten en GeoGebra. Bueno, pues resulta que aquí en forma genérica, pues acá está justamente ese dichoso número. Entonces, no es B solito, sino el que me indica qué tanto me muevo a la izquierda o a la derecha es B sobre 2A. Analizando, luego de que hicimos ya el binomio, ¿no es cierto? Ahí está hecho el binomio. X más B sobre 2A elevado al cuadrado. Ese es el binomio. Ahí es cuando lo convertimos en binomio. Entonces, B sobre 2A me dice cuánto se mueve a la izquierda o cuánto se mueve a la derecha. ¿Ok? En pocas palabras, el número que tengo acá es 0,5, no es B, sino es B sobre 2A. ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente no solo me dice cómo se mueve la gráfica, sino cómo se mueve el vértice de la gráfica, ¿no es cierto? El vértice de la gráfica, que es este punto de acá, está movido 1.5 unidades hacia abajo, porque es C el que manda ahí, ¿no es cierto? Y se encuentra pues 0.5 unidades hacia la derecha, o lo que da lo mismo, pues eso es B sobre 2A, no es solamente B, ¿no es cierto? Entonces, muy fácilmente, si yo quisiera pues saber cómo puedo yo encontrar la punta, ¿no es cierto? Calculo B sobre 2A, y eso me va a dar la coordenada en X de la punta, pero recuerden una cosa nada más, que cuando es negativo se mueve a la derecha y cuando es positivo se mueve a la izquierda. Entonces realmente las coordenadas de ese vértice de ahí es en X menos B sobre 2A, ¿ok? Y en Y, bueno, podemos reemplazar directamente en la ecuación para encontrar cuánto vale Y, si ustedes desean, o podemos simplemente emplear el número C que tengo ahí, ¿ok? Y recuerden que C ya no hace falta cambiar el signo porque cuando es positivo se va hacia arriba y cuando es negativo se va hacia abajo. Vamos a ver si es verdad. Entonces vamos a coger una gráfica muy simple. ¿Cuál era la que teníamos antes? ¿Dónde la hice? Acá. Ya, entonces nuevamente estábamos hablando de esa gráfica de ahí, ¿no es cierto? Podemos ir alterando esta de acá. X cuadrado menos 5X. Ya. Entonces esa de ahí evidentemente se encuentra movida hacia abajo un poco. Por eso es que tengo las dos raíces, ¿no es cierto? Sí. El vértice que estaba en el origen se movió hacia la derecha un poco, ¿sí? Empieza desde aquí, se movió hacia la derecha y luego se movió hacia abajo. Un poquitín de lo que tengo yo ahí, ¿no es cierto? Entonces, para estar precisos en las coordenadas que tengo yo ahí, porque para que no sea muy trivial, bueno, vamos a estar primero calculando la coordenada en X que va a tener esa de ahí, y luego pues les voy a indicar cuál debería ser la coordenada en Y, que podremos utilizar la misma ecuación. X cuadrado menos 5X más 6. Ok, entonces esa es la ecuación. Nuevamente teníamos pues A vale 1, B vale menos 5 y C vale 6. Ok, entonces calculemos pues, ¿por qué? Porque ya quedamos que voy a tener en forma genérica algo como esto. Pero claro, ese C ya no es el mismo C del que comenzamos. Eso tenemos que tener en cuenta. Ya no es el mismo C que comenzamos, ¿no es cierto? El rato que hacemos el binomio, pues la verdad ya no me queda el mismo y hemos afectado ese C de ahí. Entonces no voy a llamarlo C, olvidémonos por un momento de C, vamos a calcular solamente la parte de X, ¿no es cierto? Entonces, hagamos de cuenta que le llamo, al vértice le llamo B, que es un punto, ¿sí? Este es el punto B, y decimos que tiene coordenadas, por ejemplo, digamos que tiene coordenadas H, ¿sí?
y al otro podemos llamarle E, por ejemplo. Entonces encontremos primero esa H, es la coordenada X de ese punto del vértice, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cuánto es B sobre 2A? Menos B sobre 2A sería 5 medios, ¿no? Acá convenientemente, por suerte de GeoGebra me da encontrando también ese punto. Entonces justamente es 2.5. Ahí tenemos el 2.5, todo está muy bien, ¿ok? Y bueno, les decía que qué tanto me muevo hacia arriba o hacia abajo, pues viene dado por C, pero no es exactamente el mismo C que tenemos ahí. ¿Y por qué era? Porque recuerden que con nosotros formamos el trinomio cuadrado perfecto para luego hacer el binomio. El C ya no es el C que comenzó, que es este 6 de aquí, sino es otro C, ¿no es cierto? Entonces, para no confundirnos, pues la manera más fácil de poder encontrar la coordenada en Y, esta, el E, ¿ok? Este de aquí, que es el que nos está faltando, pues simplemente reemplacemos el 2.5 o 5 medios, reemplacemos pues directamente en la ecuación. Ustedes saben que esta es una ecuación, pero a final de cuentas, el momento en que estamos trabajando con gráficas, ¿no es cierto? Es como si yo tuviera Y es igual a esto, ¿sí? Entonces ahí me está diciendo cómo puedo obtener la coordenada Y. Simplemente tengo que reemplazar el X con la coordenada en X, que sería el 5 medios, y vamos a ver cuánto vale Y. Entonces, este E, que es la coordenada Y del vértice, ¿no es cierto? Sería pues reemplazando el 5 medios ahí, es decir, 5 medios al cuadrado, estoy reemplazando en esta de acá, ¿no es cierto? 5 por 5 medios, todo donde diga X, pongo en vez del X el 5 medios. Todos se están dando cuenta de que estoy haciendo eso de ahí. Y acabemos de resolver, a ver, 25 cuartos menos 25 medios más 6. Esto equivale a 25 cuartos. Vamos a transformar en cuartos. Tengo que multiplicar por 2 tanto arriba como abajo. 50 sobre 4. Y de igual manera acá, transformar en cuartos. Multiplico por 4 tanto arriba como abajo. Y esto de aquí, ¿cuánto me dio? Menos 25 más 24 es menos 1. ¿Sí? Me parece que estoy haciendo todo bien. Menos un cuarto, ¿no? Ok. ¿Cuáles han sido las coordenadas de este punto? 5 medios, menos un cuarto. Es decir, una vez de que encuentro la coordenada en X del vértice, que es con menos B sobre 2A, para encontrar la coordenada en Y, lo que puedo hacer es simplemente reemplazar ese valor de X que encontré, que es el 5 medios, en la ecuación original y ver cuánto vale Y. Eso es lo que hice, no hice nada más. Entonces, si nos damos cuenta aquí, pues justamente menos 0,25, menos un cuarto, ¿ok? Acabo de encontrar ese punto. Entonces esto me va a ayudar mucho más a hacer el bosquejo. Sí, sobre todo en el caso que no tengo raíces, ¿cómo sé por dónde pasa? Entonces ahora tengo pues un punto más para poder hacer el bosquejo. Y bueno, pues básicamente del ejemplo anterior, que era este de acá, podríamos poner como resumen, estos son los cortes, ya lo sabíamos, este y este son los cortes, ok, el corte con el eje X obviamente, el corte con el eje Y. ¿Cuál era el corte con el eje Y? Alguien que me diga rapidísimo. Sí, acordarán, C me da eso, el C original, no el C cambiado también, el C original. Perfecto. Los cortes con el eje X son las raíces, que es en 3 y 2. Y también tengo acá, también pues ya acabo de encontrar las coordenadas del vértice. Ya se quedó en otra hoja, pero bueno, era 2.5. Voy a poner en fracciones para que no haya dudas con las comas. Sí, menos un cuarto. ¿Y qué más utilizamos? Cortes. Ah, y bueno, si es cóncavo hacia arriba o hacia abajo. Como es positivo acá, ¿de acuerdo? Pues ya sabemos que es cóncavo hacia arriba, brazos arriba, ¿no es cierto? Y bueno, pues el bosquejo sería pues algo muy fácil, ¿no? Porque recuerden una vez más que no se pide que utilicen calculadoras o computadoras para hacer las gráficas. Y la verdad, pues a mí también me gusta que bosquejen, porque eso quiere decir que entendieron. Cuando las personas no tienen idea de cómo graficar, lo que tienden a hacer es hacer una tabla de valores y poner todos los puntos que se les da la gana desde menos infinito a más infinito para estar haciendo puros puntos de coordenadas, ¿sí? Eso es cuando uno no sabe graficar.
cuando no tienen ni idea de lo que hace la función y la ecuación. Pero nosotros ya sabemos, no necesitamos dar una tabla de valores. Si necesitan dar tabla de valores por unos 2 o 3 puntos es entendible, pero mandarse todos los que sea para unir los puntos como si fuera un juego de guaguas, eso está ya medio grave. Entonces, bueno, sería en 2, en 3 los costes de aquí eran 6, ¿sí? Las coordenadas del vértice se encuentran en 2.5 y menos un cuarto. Entonces, si yo amplío esto, ¿no es cierto? Va a estar por acá por la mitad y menos un cuarto más o menos por ahí. ¿Ok? Y finalmente, pues sabemos que es cóncavo hacia arriba, por lo tanto tiene forma de U. ¿Sí? Y bueno, si hiciéramos esto suavito, pues es algo como baja hasta acá, se va pasando el eje, ¿no es cierto? Se va pasando un poquito y viene por acá. Y bueno, estas gráficas siempre son simétricas, va a ser una U bastante simétrica, no vamos a tener pues una U como esto, ¿no? Sí, nunca vamos a tener algo así. Y bueno, esa vendría a ser la cuestión. Entonces, como les digo, acá está X1, aquí está X2, aquí está B, que es el vértice, y acá está en realidad C, que es el corte con el eje Y. Y esto, chicos, es como bosquejar ahora sí un poquito mejor una ecuación de segundo grado. Quisiera saber ahora sí si alguien tiene cualquier tipo de pregunta. Básicamente hasta aquí se llega hasta hoy, o sea que de ahora vamos a hacer ejercicios. Ya tengo tiempo para que ustedes hagan ejercicios, ok, pero de mi parte pues la explicación para no dar materia nueva para las festividades pues sería hasta acá.